En esta oportunidad vamos a desarrollar las fórmulas de el movimiento de tiro parabólico. Nosotros sabemos que en este esquema de tiro parabólico observamos que un proyectil es disparado con un ángulo respecto a la horizontal, que viene siendo toda esta línea recta en el eje X, con una velocidad inicial. También podemos observar que la velocidad inicial se descompone en dos partes: la componente en X de la velocidad inicial y la componente en Y de la velocidad inicial. Recuerden que en el tiro parabólico este movimiento se caracteriza porque tiene una velocidad tanto en el eje X, lo que hace que el cuerpo se vaya desplazando a través de la línea horizontal, y también hay un movimiento en el eje Y, que es lo que hace que el cuerpo vaya subiendo. O sea, el cuerpo va subiendo y también va recorriendo una cierta distancia. Es lo mismo cuando vemos despegar un avión en la pista de aterrizaje. Él despega, entonces a medida se va elevando también va recorriendo una distancia. Entonces en cierto tramo de vuelo vamos a ver de que ha recorrido una altura y también lleva una distancia respecto al punto de origen. Bien, aquí podemos ver los vectores de la descomposición de la velocidad. En este punto vemos que la velocidad en X va aquí a lo largo del eje horizontal y la velocidad en Y siempre va a lo largo del eje vertical, y así sucesivamente. Pero vamos a ver cómo encontrar o deducir las fórmulas del movimiento parabólico. Componentes de la velocidad inicial. Ya sabemos que las componentes de la velocidad inicial son v sub 0 de x y v sub 0 de y. Como este vector forma un triángulo rectángulo con la horizontal, vamos a decir que el cateto opuesto de este triángulo rectángulo es la componente en y, es decir, v sub 0 de y. Y el cateto adyacente es la componente horizontal de la velocidad, es decir, v sub 0 de x. Entonces vamos a decir que v sub 0 de x es igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. Y v sub 0 de y es la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo. Entonces ya sabemos que estas se llaman velocidad en la componente en x y velocidad en la componente en y. Vamos a observar que cuando el cuerpo ha alcanzado la altura máxima, no tiene componente en el eje y, no tiene velocidad en el eje Y, solamente tiene velocidad en el eje horizontal. ¿Por qué no tiene componente en el eje Y? Porque si tuviera, entonces el cuerpo siguiera subiendo. Pero como ya no sube, perdió toda su velocidad en el eje Y y hoy solamente tiene velocidad en el eje X. Por lo tanto, la velocidad en Y es igual a 0. Entonces, partiendo de la fórmula de que la velocidad en Y en el momento que el cuerpo alcanza la máxima altura es velocidad inicial en Y menos la gravedad por tiempo, y si sabemos que esa velocidad en Y es igual a 0, nosotros sustituimos aquí en la ecuación y nos queda 0 es igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Este término que está con signo menos lo pasamos al otro lado como signo positivo. Miren, aquí está gravedad por tiempo multiplicando en un solo término, pero está con signo negativo. Lo pasamos al otro lado de la igualdad y ya lo tenemos en forma positiva. Gravedad por tiempo es igual a la velocidad inicial en Y. Si despejamos solo para t, para el tiempo, entonces ese tiempo que es el tiempo de subida, o sea, es el tiempo en el que se alcanza la altura máxima, va a ser igual a velocidad inicial en Y dividido entre la gravedad. A ese le vamos a llamar el tiempo de subida. Pero sabemos que v sub 0 de Y, recordamos, es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, vemos que el tiempo que tarda en subir, en alcanzar la altura máxima, al que le vamos a llamar tiempo de subida, es igual a la velocidad inicial, seno del ángulo entre la gravedad. Les repito que esto sale porque v sub 0 de Y es velocidad inicial por el seno del ángulo, y fue lo que sustituimos aquí, dividido siempre entre la gravedad. Entonces ya sabemos que esta es la fórmula
para calcular el tiempo de subida, es decir, el tiempo en que un proyectil o un cuerpo alcanza la altura máxima cuando se dispara con un movimiento de tiro parabólico. Ahora, observemos que si vemos la gráfica, esta gráfica toda esta parábola, desde que inicia el movimiento hasta que termina, vemos que la altura máxima está justo en mitad de la parábola. Entonces vamos a decir que el mismo tiempo que tarda en subir un cuerpo es el mismo tiempo que tarda en bajar. Por lo tanto, el tiempo total de vuelo es el doble del tiempo de subida. Entonces vamos a decir que el tiempo de vuelo, T de V, es igual a 2 veces el tiempo de subida. Por lo tanto, como ya conocemos el tiempo de subida, entonces vamos a decir que el tiempo de vuelo es igual a 2 por V sub 0 de Y entre la gravedad, que es el tiempo de subida. Pero como sabemos que V sub 0 de Y es esto, velocidad inicial seno del ángulo entre la gravedad, entonces lo podemos dejar también de esta forma. Entonces esta es la fórmula para calcular el tiempo total de vuelo. Entonces ya tenemos los dos tiempos, el tiempo que tardó en alcanzar la altura máxima y el tiempo en el que hizo todo el recorrido del proyectil desde que fue disparado hasta que cayó. Para alcanzar o para calcular la altura máxima hacemos uso de la fórmula que la altura es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. V sub 0 de Y, altura, es igual a la velocidad inicial en Y, pero ¿cuál es ese tiempo en alcanzar la altura máxima? Ya habíamos dicho que el tiempo en alcanzar la altura máxima se llama tiempo de subida. Entonces, ¿qué es el que tenemos aquí? Tiempo para calcular el tiempo de subida, la fórmula. Entonces, este tiempo, que es velocidad inicial seno del ángulo entre gravedad, lo vamos a sustituir en vez de la t, porque estamos alcanzando la altura máxima. Entonces, ese tiempo es v sub 0 de y entre la gravedad, que es este que tenemos acá. Solo lo hemos sustituido. Menos un medio de la gravedad, otra vez nos dicen el tiempo, pero ya sabemos que es el tiempo en el que subió, que alcanzó la altura máxima. Volvemos a sustituir tiempo de subida, que es v sub 0 de y entre gravedad, pero elevado al cuadrado porque la fórmula nos dice que está al cuadrado. Bien, continuamos. Altura va a ser igual v sub 0 de y por v sub 0 de y es como que tengamos v sub 0 de y al cuadrado dividido entre la gravedad menos un medio, copiamos un medio. ¿Qué ocurre con este término que tenemos aquí? Vemos que v sub 0 de y entre gravedad, todo este término o toda esta fracción está elevada al cuadrado. Por lo tanto, vamos a decir de que nos queda v sub 0 de y al cuadrado y la gravedad también al cuadrado, porque este exponente afecta los dos términos. Entonces nos queda v sub 0 de y al cuadrado dividido entre la gravedad al cuadrado. Pero aquí podemos ver una cosa, que esta gravedad la podemos eliminar con una gravedad de las que está al cuadrado y solo nos va a quedar aquí una gravedad, que es lo que ocurre en este instante. Tenemos v sub 0 de y al cuadrado dividido entre la gravedad menos un medio. Esta gravedad fue cancelada, ya no la colocamos aquí. Sí tenemos v sub 0 de y al cuadrado y de esta gravedad al cuadrado solamente nos queda una gravedad. Colocamos un 1 aquí para que veamos que este es como un término que tiene coeficiente 1 y este es el mismo término, este v sub 0 de y al cuadrado entre la gravedad, vemos que es este mismo y que este tiene un coeficiente de un medio. Entonces, solo para que ustedes lo puedan visualizar, aunque no es necesario escribir el 1, entonces esto es como que tengamos 1 menos un medio de v sub 0 de y al cuadrado entre la gravedad, porque este es el mismo término. Entonces 1 menos un medio nos queda un medio. ¿Un medio de qué? Como estos términos son semejantes, entonces v sub 0 de y al cuadrado entre la gravedad. ¿Ok? Y esto es igual a ¿qué? Esto es como que pongamos v sub 0 de y al cuadrado y este 2g, lo multiplicando, lo colocamos aquí en el dividendo como 2 veces la gravedad. Solo hemos reordenado la ecuación. Por lo tanto, decimos que la altura máxima se calcula elevando al cuadrado la velocidad inicial en y y dividiéndola entre 2 veces la gravedad. Aquí tenemos la altura máxima, es decir, la altura máxima es v sub 0 de y al cuadrado
entre 2 veces la gravedad, pero ya sabemos que v sub 0 de y es velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces la podemos modificar la fórmula y la vamos a colocar aquí. En vez de v sub 0 de y, vamos a colocar velocidad inicial por el seno del ángulo, pero como está al cuadrado, entonces velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo. Recuerden que solo v sub 0 de y es velocidad inicial por el seno del ángulo. Si yo elevo esto al cuadrado, es como que tenga velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo, que es lo que tengo aquí, dividido siempre entre 2 veces la gravedad. Entonces aquí tengo la fórmula para alcanzar la altura máxima. Esa es la fórmula. Observen que estas fórmulas ustedes las tienen que manejar muy bien porque con esas fórmulas se resuelven problemas de la Olimpiada de la Física, que son problemas más avanzados que los que se le enseñan a los alumnos en las clases normales. Ahora, pasemos a la distancia total recorrida. La distancia total recorrida ya saben ustedes que es x, que es igual a la velocidad inicial en x, multiplicada por el tiempo. ¿Pero cuál tiempo? Como esta es la distancia total recorrida, ya sabemos que todo este tiempo que pasó para que haya caído aquí el proyectil es el tiempo total de vuelo. Y el tiempo total de vuelo ya lo calculamos aquí, que es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Entonces empezamos a sustituir. X va a ser igual. V sub 0 de x es velocidad inicial por el coseno del ángulo, que sale de acá. V sub 0 de x igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo, multiplicado por el tiempo de vuelo, que es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad, que lo tenemos de acá. Ok, luego vemos que velocidad inicial se multiplica con la de esta velocidad inicial, porque tenemos 2 veces velocidad inicial, entonces la colocamos como velocidad inicial al cuadrado. Este 2 que está multiplicando, coseno del ángulo por seno del ángulo, que lo colocamos acá, y dividido entre la gravedad. Aquí lo que hicimos fue reordenar esta ecuación. Hay una identidad trigonométrica. Hasta aquí está correcta ya la fórmula para calcular la distancia total recorrida. Y con esta se puede trabajar, como vamos a ver más adelante. Pero para simplificar también esta ecuación, hay una identidad trigonométrica que dice que el seno de 2 veces el ángulo es igual a 2 por el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Esto es cuando los alumnos miran clases de álgebra o de trigonometría. Pero en este caso solo lo van a ustedes a observar y la pueden memorizar la fórmula. Entonces, si ustedes ven que el seno de 2 veces el ángulo es igual a 2 por el coseno del ángulo, seno del ángulo, entonces podemos sustituir fácilmente en la ecuación de arriba que dice que tenemos 2 veces el coseno del ángulo por el seno del ángulo, acá. En vez de esto, como esto es igual a seno de 2 veces el ángulo, entonces lo colocamos aquí y la fórmula nos queda simplificada. X es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. ¿Ven? Lo único que hicimos fue que todo este término que estaba aquí, 2 coseno del ángulo, seno del ángulo, lo sustituimos por seno de 2 veces el ángulo porque hay una identidad trigonométrica que nos dice que el seno de 2 veces el ángulo es igual a 2 veces el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Bien, hasta aquí entonces les he explicado de dónde aparecen las fórmulas del tiro parabólico. Ya vamos a ver más adelante unos problemas donde se desarrollan haciendo uso de este tipo de fórmulas.